Protista. Así es, la semana pasada iniciamos con lo que era el reino protista, se hizo una introducción al tema, ustedes realizaron un cuadro sinóptico, lo cual les va a ayudar a entender mejor el tema del día de hoy. Es importante que tengan ese cuadro sinóptico a la mano para que vayan entendiendo la estructura que tiene el mismo. Vamos entonces a continuar, chicos, ya pasamos a asistencia, con un video introductorio. Por favor, presten atención al video. Si hay algo importante, vamos a ir tomando apuntes de eso porque nos va a servir más adelante. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Es un video cortito, pero que explica bastante bien de forma introductoria el tema. El reino protista. El reino protista es una clasificación de los organismos eucariotas que está compuesta en su mayoría por microorganismos unicelulares y por algunos pluricelulares, y que, aunque no comparten gran cantidad de similitudes, se agrupan en un mismo reino por no encajar en otros. Ejemplos de este reino son las amebas, los paramecios y algunas algas. Aunque los seres vivos de este reino no son muy similares, sin embargo, comparten una serie de características que los hace diferenciarse de los demás organismos. Se caracterizan por tener una estructura simple y son considerados los primeros organismos eucariotas. Pueden tener nutrición heterótrofa, alimentándose de otros seres vivos, o autótrofa, como por ejemplo, a través de la fotosíntesis en las algas simples. Dependen de la humedad para sobrevivir. Ningún organismo protista está adaptado a vivir completamente del aire. Su reproducción generalmente es asexual, aunque en algunas situaciones puede ser sexual. En su fase sexual, algunos protistas se reproducen asexualmente por fisión binaria, gemación o por medio de formación de esporas. En general, tienen la capacidad de moverse y desplazarse, bien sea por reptación, flagelos o cilios. Algunos son patógenos y pueden afectar negativamente los estados de salud. El reino protista se clasifica tradicionalmente en protozoos y algas. Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares y heterótrofos. Un ejemplo de este tipo son las amebas. Las algas son organismos que realizan el proceso de fotosíntesis. Las algas se encuentran tanto en el mar como en la corteza de los árboles. Las algas verdes no entran en esta clasificación por su similitud a las plantas terrestres. A ver, José Luis, ¿qué pudiste entender del video? José Luis. Que dependen de la humedad para sobrevivir. ¿De la qué? Que dependen de la humedad. No te escuché, papá. Repíteme. Que dependen de la humedad para sobrevivir. Muy bien. Derek, no te preocupes, recuerda que el material de la clase siempre lo dejo un día antes. Desde el día de ayer en Cubicol tienen el PPT de la clase, tienen el video introductorio, así que lo puedes visualizar con tranquilidad. Luana, Que está compuesta por microorganismos unicelulares y pluricelulares. muy bien, excelente. ¿Cuáles son esos organismos, Juan? ¿Qué profesor? ¿Cuáles son los organismos que conforman el reino protista? Luis, ¿Cuál es la pregunta? ¿cuáles? ¿Cuál era la pregunta? Tienes que estar atento, papá. ¿Cuáles son los organismos que conforman el reino protista?
las bacterias y cianobacterias. ¿Qué piensas de eso, Carla? ¿Está bien? ¿Qué piensas, Leonardo? Que está mal, ¿Por qué? porque creo que lo conformaban otros. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Alberto? A ver, Esteban, levantaste la mano. Los protozoarios y las algas. Excelente, muy bien. El reino protista está conformado por protozoarios y algas. Ok, vamos entonces a continuar, chicos. Voy a compartirles nuevamente pantalla. ¿Cuál es la reflexión de la semana? ¿Quién la lee? No todos a la vez, por favor. Ya, profe. Ok. Las raíces del árbol crecen gracias a la tempestad. Muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? No se me ocurre nada, profesor. Analízalos, analízalos. Las raíces del árbol crecen gracias a la tempestad. Que crecemos gracias a los momentos difíciles que nos dan más experiencia. Así es, que de las circunstancias adversas que pueden ser un poco difíciles para nosotros, eso nos ayuda a seguir creciendo, como lo hacen los árboles. Gracias a la tempestad, sus raíces crecen, se vuelven más fuertes. Entonces, así tenemos que también ser nosotros, que si en algún momento nos toca vivir alguna situación adversa, tomar eso y que nos llene de fuerza para continuar. Ok, reino protista. El reino protista, también denominado reino protactista, agrupa a aquellos microorganismos que son eucariontes, es decir, que tienen célula eucariota, pero que además no pueden clasificarse en otros reinos, es decir, de acuerdo a sus características, como que, bueno, no puede formar parte de este reino, no puede formar parte de este otro, te pareces a este reino, pero por esto no. Entonces, tienen características particulares que no le permiten poder estar dentro de otro reino. ¿Qué características tienen el reino protista? La primera de ellas es que, como les mencioné anteriormente, son organismos eucariontes, es decir, tienen células con núcleo, porque tienen una célula eucariota. Entonces son eucariotas. Además, pueden ser o unicelulares o pueden ser pluricelulares. Se puede presentar de ambas maneras, ya vamos a ver por qué. Pueden tener nutrición autótrofa porque pueden realizar fotosíntesis, pero también nutrición heterótrofa. O pueden tener una, pueden tener la otra. Sin embargo, muchas formas unicelulares pueden presentar simultáneamente ambos tipos de nutrición. Su reproducción, asexual o sexual, cualquiera de las dos, pero frecuentemente alternando la asexual y la sexual en la misma especie. Entonces, pueden hacerlo tipo esquemita. ¿Qué características? Eucariotas pueden ser unicelulares, pluricelulares, autótrofos, pero también pueden ser heterótrofos. Pueden tener reproducción sexual, pero también la pueden tener asexual. Copien, por favor. Perfecto biología, ¿no? Dime. Esta es biología, ¿no? Claro, papá.
Ahora, ¿puedo continuar, chicos? Sí, Un rato, profe. Ok. Listo, chicos, ya le di tiempo suficiente. Continuamos. Por favor, traten de copiar un poquito más rápido. ¿Cómo se clasifica el reino protista? Tal como lo comentábamos al inicio de la clase, se clasifica en dos grupos, en el subreino protozoarios y el subreino algas. Tenemos el reino principal, que es protista, y de ahí se subdivide en el subreino protozoario y el subreino algas. De allí que la nutrición de los protozoarios es heterótrofa, mientras que la de las algas es autótrofa. Por eso se dice que presentan el reino protista, o sea, de forma general, presenta ambos, heterótrofa y autótrofa. Pero ya aquí vemos a quién corresponde cada una. El protozoario es heterótrofa y las algas son autótrofas. Pendiente con eso, chicos, por favor. ¿Copiamos este cuadro? Sí, por favor. Ok, continuamos. Vamos a concentrarnos ahora en lo que sería el subreino de los protozoarios. Los protozoarios son organismos eucarióticos, porque obviamente tienen células eucariotas, pero además tienen la característica de que son unicelulares. Ahora yo les pregunto, ¿sería correcto decir que todo el reino protista es pluricelular? no. No, porque ya estamos viendo que los protozoarios son unicelulares y que tienen nutrición
heterótrofa. Ya eso lo apuntaron anteriormente. Estos protozoarios, algunos causan enfermedades y otros son de vida libre. Estos lo vamos a clasificar de acuerdo a su estructura de locomoción. ¿Quién recuerda lo que es la estructura de locomoción? Que ya es un término bastante hablado. Lo que nos permite movernos. Así es, la estructura de locomoción es la que va a permitir que se puedan desplazar, que se puedan mover. Muy bien. Entonces ya tenemos que ir teniendo presente que los protozoarios son unicelulares y heterótrofos. Ok, ellos se clasifican, como les dije, de acuerdo a la estructura de locomoción. El primer filum que lo compone es el filum Ciliophora. El filum Ciliophora es aquel que tiene como estructura de locomoción a los cilios. Y los cilios son como unos pequeños pelitos que permiten que ellos se puedan desplazar. Aquí está, como por ejemplo podemos ver el Paramecium, que son organismos protozoarios de vida libre y que están casi que en todas las charcas. Es bastante común. Luego tenemos la Phylum Rhizopoda. La Phylum Rhizopoda tiene como estructura de locomoción a los pseudópodos. Los pseudópodos, chicos, son como pseudo, es de falso, podos de pie. Entonces, tienen como unos pies falsos. Y en este grupo están presentes las amebas. Y en la Ciliophora, los paramecios. Entonces, pueden irlo haciendo quizás con flechitas. El filum, cuál es la estructura de locomoción y cuál es el representante. Copien, por favor. Ok, continúo. Luego tenemos la Phylum Mastigophora. Aquí el órgano o la estructura de locomoción son los flagelos. En estos, los flagelos son como unas especies de colitas largas que permiten que en este caso el protozoario tenga movilidad. ¿Qué especies podemos encontrar con este tipo de estructura de locomoción? Por ejemplo, la que genera la enfermedad del mal de Chagas, que es bastante conocido, la Gardialambia, por mencionar algunas. Podemos mencionar una especie y una enfermedad. Luego tenemos también la Phylum Pixocomplexa. ¿Qué sucede con esto, chicos?
que no poseen estructura de locomoción. ¿Y qué generará eso si no tienen estructura de locomoción? No poder moverse. Así es, son protozoarios que no se desplazan, que no se mueven. Y la mayoría de ellos son agentes patógenos, es decir, causan enfermedades, como por ejemplo el plasmodio. Copien, por favor. Continúo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Alberto, ¿qué es un órgano de locomoción? Alberto, No sé, profesor. lo acabo de explicar, papá. ¿Qué apuntaste? Revisa tu apunta a ver. Un momento, Derek. Paola, ¿qué es un órgano de locomoción? Ok, Andrea. ¿Cuál, profe? ¿Qué es un órgano de locomoción o estructura de locomoción? Ariana. Son flagelos. mm,
¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profesor. Ok. Sí, Fabricio, ¿qué es una estructura de locomoción? Grace. Derek, habías levantado la mano. Ah, sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es una estructura de locomoción? Es un flagelo. Son los flagelos. No necesariamente. Ah, bueno. Es El- lo que utilizan es un las- flagelo en el caso de la filum mastigofora, pero hay otras filum que no tienen flagelos. Ya, es una estructura para que se puedan movilizar las bacterias. Los protozoarios. Ah, bueno, los protozoarios. Por favor, los que no supieron, apunten. Una estructura de locomoción es aquella que le permite a un organismo poder desplazarse. Considerando eso, Carla, ¿cuánto crees tú que se puede desplazar un organismo que pertenezca a la filum Picomplexa? ¿Puede repetir, profe? No lo escuché muy bien. ¿Cuánto se podrá desplazar un organismo que pertenezca a la filum Picomplexa? No sé, profe. José Luis, Sí, profe. ¿cuánto se podrá desplazar un organismo que pertenezca a la filum Picomplexa? Akemi, No creo que mucho porque no poseen estructura de locomoción. exactamente, no se desplazan. No se desplazan porque no tienen estructura de locomoción. El no tener estructura de locomoción, no pueden desplazarse. ¿Alguna duda hasta acá? no, profe. Ahora pasamos al otro grupo que forma parte de los protozoarios, que son las algas. Ahora vean el caso de las algas. Las algas son autótrofos. ¿Por qué? Porque pueden realizar fotosíntesis. Además, pueden ser o unicelulares o multicelulares, que quiere decir pluricelulares. O sea, pueden ser o con una célula o con dos o más células. Ahora bien, surge una pregunta interesante. Si las algas realizan fotosíntesis, ¿serán consideradas plantas? Sí. Y si tú crees que sí, Juan, ¿por qué las algas no, entonces no pertenecen al reino Plantae? ¿Porque están en el agua? Pero hay plantas que pueden estar en el agua. ¿No? A ver, Akemi, levantaste la mano. Porque carecen de órganos y tejidos. Muy bien, aquí lo tenemos. Las algas carecen de órganos y tejidos, es decir, no tienen órganos ni tejidos conductores, por lo tanto no se consideran plantas, pero sí poseen pigmentos fotosintéticos, lo cual sí les permite realizar la fotosíntesis. Entonces, casi podía considerarse una planta, pero no lo es, porque a pesar de que realiza fotosíntesis como las plantas, no tiene ni órganos ni tejidos, lo cual la hace ser excluida del reino Plantae y viene a formar parte del reino de los protistas. Copien, por favor.
Ok, continúo. ¿Cómo podemos clasificar las algas? Las algas tienen distintas divisiones. Cada una de ellas tiene un nombre común y un pigmento. Por ejemplo, tenemos el caso de los euglonofitos. Ellos tienen como nombre común euglenas y su pigmento es la clorofila. Pirrofitas, nombre común, pirrofita. Pigmento, clorofila y fucosantina. También tenemos la clorofita, que ojo, no es lo mismo, clorofila, que es un pigmento, a una división que es la clorofita. Son las algas verdes, crisofitas, algas doradas, faeofitas, algas pardas, rodofitas, algas rojas. Entonces vamos a copiar la parte más interesante de este cuadro, que es la división y el nombre común. División y nombre común. Buena la música, Ludana. ¿Qué, mi profe? Que si estaba buena la música. Sí, es que cada vez que copio me pongo música, pero la quito cuando usted explica. Profe, no copiamos ni pigmento ni especie, ¿no? No, solo la división y nombre común.
¿Puedo continuar? El silencio me indica que sí. Ok, ¿cuál es la importancia que tienen las algas de acuerdo a su función en el ecosistema? Una de las principales importancias es que inician la cadena alimentaria en el agua. ¿Por qué? Porque son el organismo vegetal en el medio acuático. Ayudan a oxigenar el agua gracias al proceso de fotosíntesis que realizan. Otro aspecto bastante importante es que de alguna manera son materia prima para los medios de cultivo. Tienen mucha importancia, chicos, en distintos aspectos, aunque ustedes no lo crean. Imagínense, elaboración de pasteles helados. Están presentes allí las algas. Elaboración de helados de crema. Algo que seguramente no lo imaginaban. Obtención de gel para cosméticos. Se pueden también elaborar medicamentos. O sea, si se dan cuenta, chicos, las algas tienen una gran importancia desde cualquier ámbito, ya sea desde una parte biológica, así como una parte estética, como una parte médica e incluso culinaria. ¿Han comido algas? ¿Seguros que no? Creo que no. Creo que no, creo. ¿Seguros que no? A ver, piensen un Ahora creo poquito. que sí. Sí, profe. ¿Dónde has comido algas? Esas que son, que creo que se ponen en el ceviche. Exactamente, en el ceviche. A veces las hacen así hasta rostizadas, que también quedan muy ricas. Entonces, imagínense toda la variedad que se tiene, la importancia que tienen las algas. Copien eso, por favor, chicos, para pasar a trabajar con el libro.
Profe, si está hablando, su micro está apagado. Gracias, Luana. No le estaba respondiendo una madre de familia para el informe de progreso que tenemos mañana. ¿Estamos listos, chicos? Ok. Vamos a la página 58 de su libro, por favor. Página 58 de su libro. Hacemos el examen, ¿verdad, profesor? Ahorita vamos a resolver la página 58. Chicos, disculpen el ruido que hay, pero es que están construyendo en el primer piso. Profe, ¿qué página es? 58. La primera pregunta dice, los subreinos del reino protista son. ¿Cuáles son los subreinos del reino protista? Los protozoarios y las algas. Exactamente. Copien. Esa concepto, protozoario. ¿Cuáles son los subreinos del reino protista? Dos, ¿los protozoarios tienen nutrición? Heterótrofo. Muy bien. Tres, ¿las algas tienen nutrición? Nuevamente, Fabricio, te hablé en clase, no me respondiste, no escribes, no sé si estás allí. Ajá, ¿las algas tienen nutrición de qué tipo, chicos? Autótrofos. Autótrofas porque realizan fotosíntesis. 4. ¿El plasmodium pertenece al filum Mastigofora. y carece de estructura? ¿De locomoción? Revisen bien sus apuntes. Plasmodium, ¿a qué filum pertenece? ¿Y carece de qué? Sí, exacto, carece de estructura de locomoción. ¿Y quiénes carecen de estructura de locomoción? ¿Qué filum? Los bicomplexos. Muy bien, Leonardo. Tenemos un esquemita, chicos, donde dicen reino protista está conformado por algas y por Protozoarios. Protozoarios. muy bien. Los protozoarios lo conforman 4 filos. Ahí me están diciendo Ciliofora y Rizópoda. Me faltan 2. ¿Cuáles son las 2 que faltan? Mastigofora y bicomplexa. Excelente, Leonardo. Y en las algas nos dicen pirrofita. ¿La pirrofita es un nombre común o es una división? Nombre común.
Entonces me dan un nombre común y completo con los demás. ¿Cuáles son los otros nombres comunes? Euglenas. Profesor, ¿puedo ir al baño? Estamos terminando, papá. Euglenas, algas verdes, algas doradas, algas pardas, algas rojas. ¿A qué división pertenecen las algas rojas? A las ortodófilas. Muy bien. Ok, chicos, la página 59 les va a quedar como tarea para que ustedes la desarrollen. Vayan ingresando a Cubicol, por favor. Profe, ¿ya se inicia el examen o todavía? Sí, ya el examen está activo para que puedan iniciarlo, chicos. Lean bien cada pregunta antes de responder. Ya tienen allí también la tarea de la clase. Éxito.